Bueno, continuando con el tema de diseños de algoritmos en el programa PCI, les traigo unos nuevos problemas y ejercicios para que sigan practicando. El ejercicio número 1 es, dadas las horas trabajadas de una persona y el valor por hora, calcular su salario e imprimirlo. Dijimos que cuando nos den un problema o un ejercicio para desarrollar un algoritmo, primero tenemos que analizarlo, buscar cuáles son los datos de entrada, cuál es el proceso u operación que se realiza y cuáles son los datos de salida. En este caso, como vemos, nuestros datos de entrada son las horas trabajadas y el valor que la persona cobra por hora. Esas son nuestras variables o nuestros datos de entrada. Ahora, ¿qué es lo que nos pide hacer? Calcular el salario. ¿Cómo calculo el salario? El salario es la multiplicación de las horas trabajadas por el costo o el valor de la hora. Así se calcula el salario. ¿Qué vendría a ser el proceso de mi algoritmo? Ahora, en mi dato de salida, ¿qué es lo que yo voy a mostrar? Dice que tengo que mostrar el cálculo de salario y imprimirlo para mostrarlo por pantalla. Ya analicé mi algoritmo, ya sé cuáles son los datos de entrada y salida. Ahora nos vamos al programa PCI a desarrollar el algoritmo. Y empezamos a realizar mi algoritmo. Mi algoritmo se va a llamar calcular salario, donde voy a decirle a la computadora primero que me escriba un mensaje. No me escriba un mensaje que diga introduzca introduzca las horas, ya sabemos que son horas trabajadas, y el costo o el precio de la hora. Ahora le decimos al sistema o a la computadora que me va a leer las variables hora y el costo. Vamos a poner costo, variable costo. Luego hacemos el proceso de calcular salario. Vamos a utilizar este comando asignar, donde le vamos a asignar eh, la operación de multiplicación de hora por costo. Por costo le vamos a asignar a esta variable que se va a llamar salario. 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 Continuar. Compartimos. Y sería hora por costo. ¿No? Aquí viene hora por. Y luego empezamos a escribir un mensaje. Escribir escribir el, el salario es
coma, salario. Muy bien, ahora realizamos la ejecución del algoritmo. Vamos a introducir unas 20 horas y él va a ser 10 bolivianos en la hora y el total del salario es 200 bolivianos. Ya tenemos concluido el ejercicio número 1. Continuemos con el ejercicio número 2. Dice, a un trabajador le pagan sus horas trabajadas y la tarifa o el precio está a un valor por hora, dice, ¿no? A un valor X. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa por hora se incrementa en un 50% para horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y las tarifas. Empecemos a hacer el análisis. ¿Cuáles serían mis datos de entrada? Vendrían a ser las horas que la persona trabaja, horas trabajadas, y la tarifa o el precio que le pagan a él. La tarifa, vamos a poner. Ahora las operaciones o el proceso que se tiene que realizar es el calcular el salario de acuerdo a sus horas trabajadas. Si es menor a 40, el cálculo de el salario es igual a horas trabajadas por tarifa. No se le paga horas extras porque sus horas trabajadas son menores a 40. Si cuando sean mayores a 40 recién se va a realizar el cálculo de las horas extras, que serían el 50%. ¿Ya? Eso se hace a través de la estructura de selección que ya aprendimos. Mi dato de entradas de salida es que tenemos que mostrar el salario del trabajador. Eso es lo que tenemos que mostrar. Como el ejercicio es un poquito largo para ir haciéndolo, ya yo me adelanté acá en el PCI y estuve haciendo el algoritmo que le puse de nombre calcular hora. Le puse un mensaje que dice introduzca las horas trabajadas y el precio por hora. Luego leímos o lee las horas trabajadas y la tarifa, que ya le dije que tarifa es el precio o costo que pagan al trabajador por hora. Y luego empecé a hacer la sentencia, las estructuras de selección. Si las horas trabajadas es menor a 40, entonces salario va a ser igual a horas trabajadas por tarifa. Si no, tarifa extra va a ser igual a tarifa más el 0.50 por tarifa. Las horas extras va a ser igual a horas trabajadas menos 40 y el salario va a ser igual a horas extras por tarifa extra más 40 por tarifa. ¿Por qué he hecho 3 operaciones auxiliares aquí? Porque en el ejercicio me pide que si son mayores a 40 yo tengo que calcular primero cuánto voy a pagar
de acuerdo a las horas extras. Este es el primer cálculo, lo que voy a pagar o el costo de las horas extras. Ahora, tengo que saber cuántas horas extras ha trabajado el empleado, por eso la calculo. Y para calcular el salario, tengo que saber cuántas horas extras trabajó el empleado y cuánto le voy a pagar por esas horas extras. Por eso el cálculo es el siguiente: salario va a ser igual a horas extras por tarifa extra más 40 por el costo de la tarifa. Terminamos la sentencia y nos van a dar el precio del salario o cuánto le voy a pagar al trabajador. Probemos el siguiente algoritmo. Por ejemplo, voy a poner, introduzca las horas trabajadas, voy a poner 40 o 30, 40 horas extras, ¿ya? Y el precio por hora va a ser 20. Como vemos, el primer ejercicio me da aquí en la primera selección, en la primera estructura, sí. ¿Por qué? Porque mi hora es menor o igual a 40, o sea que no hay ninguna hora extra trabajada, no tengo que sacar el precio de las horas extras ni nada de eso, solamente hago la multiplicación de horas trabajadas por salario, por costo o tarifa y me sale 800 bolivianos. Ahora voy a reiniciar y voy a introducir 50 horas extras. 50 horas de trabajada y un precio de 20. Me sale 1200, 1100 bolivianos. ¿Por qué me sale 1100 bolivianos? Porque primero yo calculé cuánto voy a pagar de la tarifa. Calculé las horas extras, que en este caso, cuántas horas extras eran 10 horas extras. Porque si yo puse 50, mayores a 40, dice, se calcula de horas extras. Entonces les resto 40 menos 50 y me van a salir 10, que el trabajador ha hecho 10 horas extras. Aparte de pagarle las 40 horas que trabajó, más sus horas extras son 10. Y así hago el cálculo del salario, multiplicando y sumando. Es por eso que me sale 1100 bolivianos el salario de este trabajador que hizo 50 horas trabajadas. Hasta ahí concluimos el ejercicio número 2. Continuamos con el ejercicio número 3 de la práctica de diseño de algoritmos. El ejercicio 3 dice: sumar dos números leídos por teclado. Primero tenemos que analizar cuáles son nuestros datos de entrada o nuestras variables de entrada. En este caso serían los dos números que va a leerse por teclado. El proceso vendría a ser la sumatoria o la suma de los dos números que hemos introducido. Y los datos de salida o el dato de salida viene a ser el resultado de la suma de los dos números. Así conforme vayan ustedes más practicando, ya no va a ser necesario anotar el análisis de los algoritmos, sino simplemente lo van a analizar y se van a dar cuenta sin necesidad de anotarlo. Van a empezar a hacer directamente ya su algoritmo. Ahora vamos a irnos al PCI a desarrollarlo. Ya yo aquí me adelanté y le puse el nombre de suma al algoritmo. Le puse un mensaje que le diga al usuario: introduzca dos números. Luego introduje que la computadora lea el número 1 y el número 2, que son las dos variables de entrada, que yo les puse esos nombres. El proceso le asigné a la variable resultado la suma de los dos números. Y por último, les dije que me muestre un mensaje que diga: la sumatoria de los dos números es el resultado que me va a dar
de la sumatoria. Ahora nos vamos a ensayar el algoritmo. Como vemos aquí, nos dice introduzca dos números. Yo voy a poner 10 y voy a poner el número 5. La sumatoria de los dos números es 15. Ese es el resultado final o los datos de salida que me tendría que mostrar. Así yo sé que mi algoritmo está funcionando. Hasta aquí se concluyó el ejercicio número 3. Continuando con el cuarto ejercicio, tenemos calcular el promedio de 3 notas introducidas por teclado. Ahora, empezamos. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? Nuestros datos de entrada serían las 3 notas que vamos a introducir por teclado. Ahora, el proceso nos pide calcular el promedio de las 3 notas. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el promedio? El promedio se calcula la sumatoria de las 3 notas dividido entre 3. Así se calcula el promedio. Ese vendría a ser el proceso que vamos a decirle en la computadora que realice. Y mi dato de salida o mi variable de salida va a ser el promedio. Que vamos a mostrar el promedio. Ahora nos vamos directamente al PCI a seguir con mi algoritmo. Mi algoritmo se va a llamar notas. Voy a poner notas. Ahora le voy a escribir un mensaje donde me diga introduzca introduzca 3 notas. Luego la va a leer. Yo le voy a poner de nombre N1, N2 y N3, que representan las 3 notas que van a ser leídas por teclado. Ahora mi promedio, vamos a utilizar este comando de asignar, que va a ser promedio, va a ser igual a N1 más N2 más N3 dividido entre 3. Luego, una vez realizado, me va a tener que mostrar o escribir un mensaje donde me muestre el promedio de su nota es, comillas, cierro paréntesis, coma, y pongo que me muestre el promedio. Ya tengo hecho mi algoritmo. Ahora lo voy a ensayar a ver si funciona. Dice, introduzca 3 notas. Bueno, ya escribir 50, 60, 50. Dice, el promedio de su nota es 126.66. Como vemos, este no es el promedio de nota que yo necesitaba saber. ¿Por qué está mal?
Al momento de realizar aquí el proceso, yo tengo que saber identificar y ponerle paréntesis a las operaciones. No es solamente poner y que la computadora lo sume o lo divida. Ahora, vamos a intentar de nuevo a ver si funciona mi algoritmo. Pongo 50, 60 y 50. Ahora sí, mi algoritmo está funcionando. Promedio su nota es 50,33. 50,3 es mi promedio de mi nota. Ahora sí, me funciona mi algoritmo. Voy a hacer una prueba más. Voy a poner 70, 70, 71. El promedio de su nota es 70,3. Ya mi algoritmo funciona. No nos olvidemos que estos pequeños detalles en las operaciones, que aquí yo no le puse los paréntesis, por eso hicimos una prueba y nos salió mal. Ahora le puse a esta operación unos paréntesis de esta sumatoria y luego lo dividimos entre 3 para que recién la computadora entienda qué operaciones va a realizar primero. Hasta ahí concluimos el ejercicio número 4. Bueno, para finalizar este video, tengo 3 ejercicios para que ustedes lo hagan y lo pasen a PCI. No nos olvidemos que tienen que hacer el análisis, saber cuántas variables de entrada van a tener para poder realizar el algoritmo en PCI. El primer ejercicio es, inciso A, crear un algoritmo que a partir de un número ingresado diga si el mismo es par o impar. Aquí tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo yo hago para saber que un número es par o es impar? ¿Cómo yo sé que un número es par o impar? El ejercicio B. Escribir un pseudocódigo o algoritmo de un programa que permita leer la edad y peso de una persona, posteriormente imprimirla o mostrarla. Lo mismo, analizamos cuáles son los datos de entrada de este algoritmo y qué es lo que voy a mostrar, cuál es la operación que voy a mostrar. El inciso C, hacer un algoritmo en PCInt que lea un número por teclado y determinar si tiene 3 dígitos. Ahora aquí, lo que tienen que preguntarse es cómo voy a hacer para saber que los números que yo ingrese tienen 3 dígitos. ¿Cómo yo voy a saber, no? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse en cada uno de los ejercicios que les estoy dando para poder resolverlo. Hasta ahí quedamos entonces, estudiantes. Esta práctica, por favor, estos ejercicios háganlo para que lo veamos el día lunes en la pizarra, ¿ya? Ustedes lo van a tener, lo hacen y lo vemos en clase, ¿ya? Lo revisamos en clase para ver si es que lo han hecho bien. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Nos vemos en los próximos videos que voy a estar subiendo para que sigan practicando ustedes.